misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, fiel y verdadero, Señor, cada día con tus grandes misericordias sobre nosotros. Permite, por favor, que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, el que tome el control, Señor, de esta reunión. Toca nuestra mente, nuestros corazones, Padre, por favor. Que sea, Señor, Padre, esa semilla la que quede en nosotras, Padre, por favor, para que podamos dar ese fruto, Señor. Tomadas de tu mano, Señor, Padre, y aferrándonos cada día más a tus promesas, Señor. Y a tu palabra, Señor, que es real y verdadera en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre, igual bendice a quienes se añadirán, Señor, igual a quienes no pueden, Señor. Bendice a todas y cada una de sus hogares y sus familias. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. 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 Bueno, vamos a ver. Vamos a compartir la palabra del Señor. Se lo permita. Ok. Vamos a compartir una presentación del día de hoy. Vamos a recordar el tema de la palabra del día de hoy, nuestras armas contra el temor. Perdón, hermanas, pero es que buenas noches, hermana. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Bueno, vamos a comenzar con la palabra que el Señor nos da. Buenas noches. Buenas noches. El tema de esta noche es nuestras armas contra el temor, que fue el título de la invitación que les mandé, contra el temor, ¿verdad? Es lo principal. Nuestras armas contra el temor. Y el verso con el cual lo acompañaba, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es el título de la bendición del tema de hoy que vamos a compartir. Perdón. Vamos a ver primeramente lo que es el temor. El temor como emoción. Emoción angustiosa por un riesgo imaginario o real. Es una presunción o sospecha o recelo a daño futuro. Lleva al sujeto a escapar o huir de diversas situaciones. Esto es según la Real Academia Española, la definición de temor. Es una emoción, ¿verdad? Para que podamos identificar realmente el temor en esta área como emoción en nuestras vidas. La semana pasada se vio el estudio del temor en ambas partes, ¿verdad? Tanto el temor como reverencia al Señor, que es de una manera, como esta otra, que es el temor como emoción. Entonces, nuevamente, una emoción angustiosa por un riesgo, muchas veces imaginario o real. Lleva al sujeto a escapar o huir de diversas situaciones.
Les compartía la invitación que les pasé el día de ayer, cuando esta gráfica, ¿verdad? Esta gráfica de lo que es una tormenta, ¿verdad? Una tormenta, buscaba esta gráfica más específica. ¿Por qué? Porque si nos imagináramos realmente estar en esa situación, imaginemos por un momento cómo sería si estuviéramos dentro de ese barco en ese momento de esa tormenta, esa tremenda tormenta, ¿verdad? Igual la palabra es tan bella que el Señor nuestro Padre dejó por medio de Jesucristo todos y cada uno de los ejemplos para que pudiéramos adaptarlos a nuestra vida hasta el día de hoy. Y de igual manera, Jesús habla también cuando calma la tempestad, cuando va en la barca con los discípulos. Entonces, yo creo que ninguna de las que estuviéramos aquí presentes o estuviéramos ahí en ese momento, no estuviéramos con ese temor, con esa angustia, y en este caso algo que sería real. Y luego venimos a trasladarlo a lo que es nuestra vida cotidiana. Muchas veces nos sentimos en tormentas, en angustias, en tribulaciones, que si tuviéramos cómo ejemplificarlas, tal vez utilizaríamos un cuadro o una figura similar a esta. ¿Por qué? Porque muchas veces son tantos nuestros problemas, nuestras angustias y nuestros temores también. ¿Qué va a pasar esto? Si pasa, si no pasa. Muchas veces preocupamos, ¿verdad? El preocuparnos antes de las situaciones que pasen. Ahora, la clasificación de las emociones. En este orden están clasificadas estas emociones en nuestra vida. El temor, y a pesar de que muchas veces vemos la palabra temor y nos imaginamos algo que realmente nos angustie, pero en ese orden están clasificadas las emociones en nuestra vida. Primero el temor, luego le sigue el miedo, en tercer lugar el terror y como cuarto lugar la fobia, ¿verdad? Pero sí podemos ver a pesar de que el temor está clasificado según en emociones en el primer lugar, ¿verdad? Si fuéramos en niveles, sería en el primer nivel estaría el temor, luego en el segundo el miedo, luego en el tercero el terror y por último la cuarta, que es la fobia. Y hay muchos más, ¿verdad? Muchos más altos. Pero aún así el temor, a pesar de que está clasificado como en un nivel bajo, aún así nuestra vida se ve angustiada o dejamos que angustie nuestra alma, angustie nuestra mente y angustie todo nuestro ser. Igual podemos ver muchas veces tantas enfermedades psicosomáticas, le llaman, debidas a temores, debidas a angustias, debidas a intranquilidades, que a la larga llega a afectar todo nuestro cuerpo físico, no digamos nuestra salud espiritual, nuestra salud emocional. Y eso es algo que deberíamos, o gracias al Señor podemos aclarar en esta noche. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita sabiduría nos dice por medio de su palabra. Ahora dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Recordemos el título, ¿verdad? El título, nuestras armas contra el temor. Nuestras armas ya son nuestras hermanas. Eso es lo que tenemos que saber nosotras. Ellas son nuestras, ya nos pertenecen. Desde que conocimos y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, al Dios Todopoderoso que envió a su Hijo para nuestra salvación, ya son nuestras esas armas, ¿verdad? Entonces, por eso les regresaba la presentación por esto, porque la palabra igual nos confirma en 2 Corintios 10, del 3 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Gloria a Dios, hermanas, porque al entender
esta gran promesa del Señor en nuestras vidas es lo que debemos de aprender a caminar y a creer en Él, a creer que ya son nuestras armas y que nuestras armas son poderosas en Dios, no en nosotras, no cuánto podamos hacer, no cuánto sepamos hacer, no cuánto querramos hacer. El poder es de Dios, quien nos da esas armas. Y luego seguimos con el verso. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Miren eso, qué belleza cuando Él nos da las armas, nos da la razón de que no son carnales, que no son con nuestras fuerzas, sino poderosas en Dios. ¿Y para qué son esas armas? Para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Diríamos muchas veces. Creeríamos, ¿verdad? Aquellas grandes murallas, aquellas grandes paredes que vemos en las películas de batallas y todo. Pero en nuestra vida, en nuestro diario vivir, hermanas, son todas esas áreas que Dios quiere trabajar en nosotras. Son todos esos temores que día a día nos impiden el avanzar en el conocimiento de Dios. Es todo eso que nos tiene atadas muchas veces a temores, a maneras de crianza, a costumbres traídas desde nuestro nacimiento, adquiridas o no adquiridas, o copiadas o imitadas. Todas esas son las fortalezas de las que nos dice la palabra, para la destrucción de fortalezas. Y tenemos que analizar también, como dice el último pasaje de este verso de 2 de Corintios 10:5, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si analizamos bien ese versículo, yo lo puse separado porque si tomamos el verso 10 del 3 al 5, yo separé los versos. ¿Por qué? Porque cuando lo leemos de corrido muchas veces no nos percatamos en analizar cada uno. Primero primero andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Luego nos dice, ¿verdad? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en ¿quién? En Dios. Para destrucción de fortalezas de nosotras mismas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Esas son las fortalezas, hermanas. Muchas veces creemos, ¿verdad? Como les digo, algo físico, no. Está en nosotras. Y está en nosotras el poder escudriñar la palabra e ir descubriendo esos tesoros escondidos como son estos. El poder conocer que Dios nos da esas armas, Dios nos da esas llaves para poder tenerlas nosotras. Y primeramente nos dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué nos atrae a que nuestra emoción sea de angustia, sea de tribulación, sea de cualquier dificultad y temor ante lo desconocido muchas veces, como les decía, que por esto, que por lo otro? Siempre vamos a tener una razón que querramos pensar, que querramos decir en nuestra manera natural y carnal. Pero como dice aquí la palabra, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Igual, hemos visto otras veces el estudio de la armadura de Dios, el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque es ahí donde el enemigo quiere atacarnos, porque es ahí donde el enemigo quiere angustiarnos, ¿verdad? Por medio de los pensamientos, y si pasa esto, y si no pasa esto, y si tal cosa, ¿verdad? Entonces, llevando cautivo todo pensamiento, ¿verdad? Entonces, tiene que ser entre nosotras mismas, el estar nosotras pidiéndole al Señor que vaya renovando nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Vamos a la siguiente, nuestras armas. La palabra de Dios primeramente, como les comentaba. En el versículo de Isaías 41:10. Recordemos,
No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, dice, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. ¿Cuándo nos dice el Señor? Tal vez cuando me ores, tal vez cuando me busques. No, Él nos dice, y por eso lo ponía en mayúsculas, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios, hermanas, y eso es lo que de veras tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos que hacerla viva en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Para qué? Para cuando vengan esos dardos del enemigo a nuestra mente, de temor, de angustia, de tribulación, recordar, Dios dice en su palabra, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No es fácil, ninguna podemos decir que es fácil, hermanas, pero es que nos levantemos ya como esas mujeres guerreras, como esas mujeres victoriosas, creyéndole a Dios, creyéndole a nuestro Dios Todopoderoso, que es real y verdadero hasta el día de hoy, y Él lo sigue haciendo en nuestras vidas. Todas creo que tendríamos cómo testificar de las grandes maravillas que el Señor hace hasta el día de hoy, pero tenemos que creerlo, hermanas. Es un tiempo en que ya debemos de dejar muchas veces el acomodamiento, aún para nosotras mismas, y saber que el Dios Todopoderoso va delante de nosotras a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier situación en nuestras vidas, personal, familiar, o poder ayudar al prójimo, el poder dar esa palabra de aliento, pero vamos a ser revestidas y tener esas armas en la medida que estudiemos la palabra, en la medida que escuchemos la palabra, en la medida en que realmente estemos en oración con nuestro Dios. Porque dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra real, hermanas, debemos de tomarla, debemos de aferrarla y escudriñarla cada día. ¿Para qué? Para que el Señor obre en nuestra mente, obre en nuestro entendimiento y que podamos ser llenas de su Espíritu Santo. Por eso dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces veamos muchas veces y preguntémonos, ¿a quién le estamos dando cabida? Si Dios dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, es lo que nos ha dado. Dominio propio, ¿por qué? Porque no tememos ni debemos de dejar que nuestras emociones sean las que florezcan primeramente ante cualquier situación, antes que la palabra de Dios. Ese es el dominio propio, hermanas. El poder nosotras decidir y elegir. El pensar a veces antes de nuestra reacción. ¿A quién le quiero dar cabida? ¿A quién quiero dejar? ¿A mi carne? ¿O al espíritu de amor, de dominio propio y al espíritu de poder que Dios me ha dado? Luego dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud o para estar otra vez en temor. Este verso es específico en Romanos 8:15. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Y qué quiere decir esto? Que antes de venir al conocimiento de Dios, pudimos estar en esa esclavitud, pudimos estar en esas cárceles de temor, de angustia. Y como les digo, no es que no sintamos esas emociones, no es que no sintamos esos momentos de angustia, de temor, pero ya sabiendo por medio del Señor en su palabra, que nos va guiando por medio de su luz, a leerla y a estudiarla. Es cierto, puedo tener tal temor o tal angustia, pero yo le voy a dar más cabida al espíritu de poder y de dominio propio que Dios me ha dado. Amén, hermanas. Es lo lindo y es lo precioso de la palabra de Dios, que va haciendo esa lumbrera en nuestras vidas.
Luego, en nuestras armas sigue la oración y el ayuno. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, y con acción de gracias. Esto habla en Filipenses 4:6. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos la oración solamente también pedir y pedir y pedir. Y sin embargo, Jesucristo, en su infinita palabra, nos dejó el modelo de oración. Platicaba con unas personas hace unos días sobre esto, de lo que es el Padre Nuestro que Jesucristo lo dejó, ¿verdad? Muchas veces se confunde y se toma como solo una repetición. Y se repite, y a veces no se entiende realmente lo que es realmente cada parte y cada área del Padre Nuestro. Comienza alabando y exaltando a Dios Padre, Padre Nuestro. Y de igual manera, ¿verdad? Dando gracias, agradeciendo por su infinita bondad. Pero ¿qué pasa? El poder venir nosotras, primeramente alabando y glorificando a nuestro buen Dios y presentando vuestras peticiones delante de Dios, dice, con toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y venir confiadamente ante Él, postrarnos ante Él y derramar nuestro corazón, derramar nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque estar segura de que Él nos escucha, de que Él conoce nuestras necesidades, pero Él quiere que nosotros nos acerquemos confiadamente, de que Él nos escucha y va a respondernos conforme a su voluntad. Luego, en Marcos 9:29, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahí vamos al ayuno, hermanas. Muchas veces no tenemos que esperar que se convoque a un ayuno, que se pida apoyo en ayuno. No, eso llega a ser y debería de ser en nuestras vidas una práctica, de veras, una práctica ya bastante común en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor nos va guiando, el Señor nos va indicando, media vez le busquemos, media vez insistamos en su búsqueda. El Señor nos va guiando y nos va mostrando el buscarle en ese ayuno de oración, ¿verdad? Porque muchas veces también se cree el ayuno dejar de comer. No solamente es eso, hermanas. Se puede dejar de comer, pero no se ora, no se busca, no se alaba al Señor. Entonces es solamente o prácticamente otra dieta, ¿verdad? La que seguiría. Mientras que si el ayuno va acompañado de oración, sea comida, sea algo que nos cueste, qué sé yo, la televisión, el teléfono, las redes sociales, cada una sabemos qué es lo que nos cuesta. Y presentarle al Señor, ¿verdad? Señor, yo te presento este día o este mediodía dejando tal cosa que tú sabes que me gusta, pero yo te la voy a ofrecer a ti, Señor, ¿verdad? Y buscar en esa oración y el Señor responde y respalda esas almas en nuestras vidas. Luego dice en Juan 16:3, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos lo anticipó, Él nos lo dijo y nos lo dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? No es que todo sea perfecto en nuestras vidas, no es que todo sea un lecho de rosas, no. Vamos a tener la aflicción, pero muy diferente es pasar angustia, pasar tribulación solas, a pasar esos problemas o dificultades tomadas de la mano del Señor, confiando, como dice su palabra, que Él ha vencido al mundo. Y por ende, tribulaciones, angustias, como dice el coro y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando dice la palabra, ¿verdad? Que no hay angustia, no hay tribulación que nos separe del amor de Dios. Y eso es lo que debemos de recordar, hermanas, que media vez está escrito en su palabra, el Señor lo dijo
El Señor lo dejó para nosotras hasta el día de hoy y Él ha vencido al mundo. Eso es lo principal y más hermoso, el ver, creer y confiar en sus promesas. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Como les digo, en la palabra está todo. Igual nos lo dejó, ¿verdad? En la palabra. Sed sobrios y velad. Si vemos, de todo nos previene en la palabra. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Va a andar siempre acechando, va a andar siempre molestando. Pero ¿qué nos dice la palabra al final de este verso? Al cual resistir firmes, firmes en la fe, hermanas. Aunque estemos en esa tormenta, imaginémonos ese barco que vimos al inicio en esa tempestad, en esa tormenta. Aunque andemos en esas angustias, aunque andemos en esas tribulaciones y tormentas, resistamos firmes en la fe, que Dios Todopoderoso nos va a llevar a puerto seguro. Y saber que Él es el que está y va con nosotras. Luego en el Salmo 111:7, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Recordemos quién es nuestro Dios, el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, hermanas. Entonces, veamos y preguntémonos muchas veces, ¿a quién le estamos dando más atención? ¿Aún al temor o a nuestro Dios? O a nuestro Dios. Luego la tercer arma, alabanza y adoración. Muchas veces no comprendemos lo que es la alabanza y la adoración. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza y agradará a Jehová más que el sacrificio de buey, dice la palabra. Dice la palabra. En el Salmo 69:30. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca. En medio de muchos le alabaré. El Salmo 109:30. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Todos los versos que encontramos de la alabanza y la adoración al Señor. Y este me llamaba mucho la atención. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. En este hago ese paréntesis. Cuando yo leía, canten aún sobre sus camas, ya sea antes de levantarnos, al acostarnos, y no digamos, aún en enfermedad, el regocijarnos y cantar a nuestro Dios. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. También hay una alabanza que dice, golpe de espada es la alabanza. Golpe de espada es la alabanza. Es una alabanza ya algo antigua, pero es tremenda. Y eso es lo que debemos también pedirle al Espíritu Santo, que nos abra nuestro entendimiento, cada alabanza, cada palabra, cuando cantamos, cuando exaltamos, cuando glorificamos a nuestro Dios, el entender cada palabra que sale de nuestra boca. ¿Por qué? Porque es como ese golpe de espada con la palabra ante todas esas fortalezas, primeramente sobre nosotras. Y como dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Tuviéramos miles de razones, hermanas, para seguir alabando y glorificando a cada momento a nuestro Dios, al recordar cada uno de sus beneficios en nuestras vidas. Luego, en este último verso del Salmo 150, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle a son de bocina, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya, hermanas.
les ponía todos estos ejemplos de la alabanza. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando iniciamos en el caminar en el Señor no entendemos muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué el pandero? ¿Por qué la danza? ¿Por qué las cuerdas? ¿Por qué los címbalos de júbilo? Pero como les recordaba, esta alabanza lo decía muy claro. Golpe de espada, dice. Golpe de espada es la alabanza. Y eso es lo que debemos de recordar y tener presentes. Lo que son las armas poderosas en Dios, que son nuestras armas poderosas en Dios para el temor en esta noche. De nuevo les recuerdo la palabra de Dios, nuestra arma, la oración y el ayuno, la alabanza y la adoración. Igual, yo sé que habrá muchas más, pero las primeras o las más que debemos de fomentar en nuestra vida y nuestro diario devocional con Dios deberían de ser esas. El Señor sea el que nos dé la sabiduría, que nos dé la guianza para poder estar armadas cada día, hermanos, y para poder, de veras, poder ser esas mujeres valientes, poder ser esas mujeres esforzadas, que de veras que el Señor nos ayude y el Espíritu Santo nos dé la fortaleza y la valentía para levantarnos cada mañana, como esas mujeres guerreras, como esas mujeres victoriosas, sabiendo y confiando en el Dios Todopoderoso que tenemos. El Señor es bueno y todopoderoso. El creer y movernos en su palabra, el saber que Él es el que va delante de nosotras. Y así como en esa imagen que les presentaba al principio del barco en medio de esa tempestad, imaginemos que por muy difícil que sea la circunstancia o la tormenta en la que nos sintamos, el saber que no estamos solas, el saber que Jesucristo lo dijo, lo dio en promesa en su palabra, que Él ha vencido al mundo. Y si confiamos en Él, si estamos realmente descansando en Él, buscándolo día y noche, Él nos va a llevar a puerto seguro, hermanos, y ayudándonos a poder vencer con nuestras armas poderosas de Dios, a vencer ese temor y todas las demás angustias o dificultades que vengan a nuestras vidas. Vamos a pedirles que abran sus cámaras, quienes puedan abrirla o quienes quieran abrirla para tomar la foto, por favor, para que podamos tener el recuerdo de esta noche. Gracias a todas y cada una, quienes se conectaron, quienes abran su cámara o quienes no. Lo principal es que estén acompañándonos y que estemos armándonos. Recordemos, hermanas, son nuestras armas las que Dios ya nos ha dado. Y es que nosotras lo creamos y realmente lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Y adelante, porque si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Poderoso es nuestro Dios. La foto, por favor. Gracias. Gracias. Yo creo que como les comentaba, si tuviéramos testimonios en este tiempo, no nos alcanzarían saber cuántas sesiones de Zoom, pero el Señor sigue siendo y es maravilloso hasta el día de hoy. Hemos seguido viendo milagros, prodigios y maravillas en diferentes personas, hermanos, hermanas, y el poder seguir adelante, testimonios de vida, de que el Señor es todopoderoso, hermanas. Y aún en este tiempo, aunque el mundo esté de cabeza, ¿verdad? O aunque nuestros ojos solo veamos naturalmente todo lo que sucede,
pero recordemos que nuestra mirada está en los cielos, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, como dice su palabra, no en las de la tierra, y que seamos y sigamos caminando en fe, como esas mujeres victoriosas, como esas mujeres guerreras, que cada día, no en balde creo que el Señor nos ha tenido ya tantos años o muchos años del conocimiento de su palabra, y es hora, hermanas, de veras, es hora que pongamos en práctica y seamos esas guerreras, esas mujeres guerreras, con esa armadura que Él nos ha dejado, y ante todo la palabra de Dios y el escudo de la fe, hermanas. Vamos a hacer una oración para terminar. Muchas gracias a todas y cada una, y que Dios las bendiga mucho. Por si se corta el tiempo de Zoom. Dios les bendiga. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias por tu presencia, por tu misericordia y por tu gran bondad sobre nosotras, mi Dios. Obra, por favor, en cada una de nuestros corazones, de nuestras mentes, Padre, por favor. Ayúdanos a ser esas mujeres, Señor, confiadas, Señor, de que tú, Señor, vas delante de nosotras, Padre bendito, de que tú enviaste a tu Hijo, Señor, Padre, para mostrarnos, Señor, esas armas, Señor, que son nuestras armas poderosas en ti, Padre Todopoderoso. Alabado, glorificado y exaltado sea, Señor, porque tienes el cuidado, Señor, Padre, de mostrarnos, Señor, esas maravillas, Señor, y esos tesoros por medio de tu palabra, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Permite, por favor, Señor, que te busquemos, Señor. Pon en nuestro ser esa sed y esa hambre, Señor, de buscarte a ti, Señor, cada día, a cada momento, mi Dios. Que sea tu Espíritu Santo el que obre en todo nuestro ser, mi Dios. Que puedan ser vencidas esas fortalezas, Señor, en nuestras vidas, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de esas armas poderosas, Señor, en Dios, en ti solamente.